Bueno, entonces demos inicio a nuestra presentación y sin más preámbulos, entonces vamos a hablar de manejo de la anticoagulación en pacientes con infección por SARS-CoV-2, un tópico importante y que ha generado un sinnúmero de controversias a lo largo de la pandemia. Mis conflictos de interés, como saben, doy charlas de educación continuada para varias industrias, sin embargo, lo que voy a hablar el día de hoy únicamente está basado en la evidencia. Empecemos hablando pues que la enfermedad tromboembólica venosa es un espectro de enfermedad que compromete tanto el tromboembolismo pulmonar como la trombosis venosa profunda, que tiene una altísima carga de morbimortalidad relacionada con disfunción del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar y síndrome postrombótico cuando hablamos de trombosis venosa profunda. Recordar que aumenta dramáticamente con la edad y es la tercera causa de síndrome cardiovascular después de síndrome coronario agudo y de enfermedad cerebrovascular. Cuando hablamos de causas de la enfermedad tromboembólica venosa, tenemos que recordar entonces la triada de Virchow, y es que cuando tenemos un desbalance en cualquiera de los lados de este triángulo, es causal de enfermedad trombótica. Puede ser por lesión endotelial, por estasis venosa o por un estado de hipercoagulabilidad. Este estudio, publicado ya hace varios años por la Sociedad Colombiana de Cardiología, nos muestra cómo aquellos pacientes hospitalizados con indicación clara de tromboprofilaxis que no reciben la tromboprofilaxis indicada tienen una alta incidencia de trombosis venosa profunda, cercana del 15% en aquellos pacientes que hacen trombosis venosa profunda y cercana del 1.5% en pacientes con tromboembolismo pulmonar. También es cierto que la tromboprofilaxis adecuada disminuye los eventos de trombosis venosa profunda y los eventos de tromboembolismo pulmonar en un porcentaje cercano al 40% cuando hablamos de trombosis venosa profunda y de 70% cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar. Pero lo preocupante y lo que nos llamaba la atención en este estudio era que solamente el 50% de los pacientes con indicación clara de tromboprofilaxis recibían la dosis adecuada. Entonces es muy claro, y este metaanálisis también publicado hace varios años no lo confirma, que la profilaxis farmacológica es efectiva en prevenir tromboembolismo fatal y no fatal sintomático en pacientes hospitalizados con riesgo. Existen varias escalas que han sido validadas a lo largo del tiempo que ayudan al clínico a tomar conductas con respecto a cuál es la mejor tromboprofilaxis que debo tener en un paciente, escalas como Caprini en paciente quirúrgico, la escala del Royal College en pacientes ginecológicos o la escala de Padua en pacientes clínicos, en los que nos ayudan como clínicos a tomar conductas. Empecemos pues ahora sí en materia y es hablar qué pasa con los pacientes con COVID-19 con respecto al tema de la anticoagulación. Y es que si miramos hacia atrás, vemos que la evolución de esta enfermedad y lo que conocemos sobre COVID-19 no lleva más de un año. Pero cuando miramos en nuestros motores de búsqueda, vemos que encontramos más de 30.000 artículos que hablan de enfermedad tromboembólica venosa y COVID-19. Dejo por eso estas premisas que pudieran ser casi la conclusión de nuestra charla, en la que pues podemos decir que no conocemos a la fecha cuál es la incidencia real de trombosis y sangrado. Además, existe información que no es lo suficientemente robusta para poder tomar conductas y decisiones claras que como clínicos nos ayuden a resolver pues las situaciones clínicas que se nos presentan a diario. Además, muchas veces tomamos decisiones reactivas, decisiones rápidas, por desconocimiento y falta de información robusta, como decía. Adicional a eso, es importante tener un bajo umbral de sospecha diagnóstica en enfermedad tromboembólica venosa, porque es que el COVID-19 y la neumonía asociada por SARS-CoV-2 puede tener síntomas que se sobreponen a la enfermedad. Y una recomendación importante, que incluso creo que puede ser conclusión también, es que debemos adherirnos a las estrategias habituales de profilaxis. Entonces empecemos a revisar nuestros estudios. Vemos que, por ejemplo, publicado en el año 2020 en JAMA, de los pacientes que requieren hospitalización, la incidencia de cualquier evento trombótico es cercano al 16%. 11.5% de los pacientes que están en hospitalización general y 30% de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. También es cierto que tenemos una alta incidencia de fenómenos trombóticos y sintomáticos y no sintomáticos. Volvamos entonces a nuestra triada de Virchow que presentábamos unas diapositivas anteriores y cómo no tenerla presente en los pacientes con infección por SARS-CoV-2, en los que vemos que cuando hay un desbalance en esta triada, como por ejemplo por disfunción endotelial relacionada pues con el tropismo que tiene el virus, con el receptor de la enzima de angiotensina,
que esto va a aumentar la actividad plaquetaria con aumento en la liberación de citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, por ejemplo, o vemos que hay una alteración también por alteración en el flujo sanguíneo relacionado con la inmovilidad que conlleva que el paciente esté hospitalizado, injuria miocárdica, disfunción del ventrículo derecho, o pues por un estado de hipercoagulabilidad per se relacionado con aumento en el factor tisular, aumento en los niveles de factor 8 y disminución en los niveles de antitrombina y proteínas. Tener presente también que el SARS-CoV-2 hace una interacción directa con las células endoteliales, específicamente con los neumocitos tipo 2, con las células endoteliales que se encuentran en las asas de los capilares de los glomérulos y los capilares del intestino delgado. Esto va a favorecer a la formación de una endotelitis que per se va a llevar a la liberación acelerada de interleuquina 1, 6 y 8. Adicional a esto, hay todo un proceso inflamatorio alveolar que va a llevar a una coagulopatía intravascular pulmonar con un estado inflamatorio con una liberación masiva de interleuquinas que, como decían, podía ser la 1, la 6 y la 8. Y finalmente con complicaciones trombóticas que todos conocemos y que todos hemos visto a lo largo de esta pandemia, como son la embolia pulmonar en cerca del 24% de los casos, la injuria miocárdica frecuente en nuestros pacientes cercana al 20%, la trombosis venosa profunda, que pues, en algunos casos está reportada cercana al 46%, y el stroke, que no es despreciable, cercano al 2%. ¿Cuáles son los mecanismos que se han implicado en este estado protrombótico? Y cuando uno revisa la literatura, todos concluyen en que es un círculo vicioso en el que hay un aumento de citoquinas con inflamación y deterioro en el intercambio gaseoso, donde hay una fibrinolisis y aumento del dímero D que lleva finalmente a una activación endotelial y a un desequilibrio en la producción de trombina y depósito de fibrina. Este artículo publicado recientemente, creo que muchos ya lo conocen, publicado en febrero por el Colegio Americano de Cardiología, donde nos muestra, y pues este artículo inicia con conclusiones que lo dejan a uno incluso un poco perplejo, y es saber que la trombosis venosa y arterial es frecuente, que no se ha establecido a la fecha, no se ha establecido cuál es la tromboprofilaxis óptima para estos pacientes. Y pues están en curso numerosos ensayos aleatorios que buscan evaluar cuáles son esos regímenes antitrombóticos ideales, tanto para paciente ambulatorio como para paciente hospitalizado. Numerosos ensayos que evalúan diferentes terapias como terapias fibrinolíticas, anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetarios y el uso de heparinas de bajo peso molecular en los diferentes escenarios clínicos, tanto paciente ambulatorio, paciente en hospitalización general, paciente en la unidad de cuidados intensivos y, por supuesto, el paciente que es dado de alta una vez ha estado hospitalizado. Es por eso que probablemente lo que estamos hablando hoy, en un par de meses, pueda cambiar, porque tenemos numerosos ensayos que están en curso y que nos pueden dar directrices diferentes. Tenemos que recordar que existen factores de mayor riesgo trombótico en los pacientes que tienen COVID-19. Y está descrito que los pacientes con COVID-19 con hallazgos como elevación de la PCR, aumento del dímero D mayor a 1500 o ferritina por encima de 1000 o linfopenia por debajo de 800 o incluso elevación de la interleuquina 6 por encima de 40 cuando se puede medir, se asocia a factores de riesgo para mayor trombosis. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchos de nuestros pacientes con COVID-19 ya vienen con otros factores de riesgo que los hacen también candidatos o que los predisponen a enfermedad tromboembólica venosa. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues el paciente que ya tiene una historia de enfermedad tromboembólica venosa, el paciente que ya tiene de base enfermedad cardiovascular o es un paciente mayor, el paciente que ya tiene una trombofilia conocida o que ha tenido cirugías o traumas recientes, o pacientes embarazadas como hemos tenido también casos en el hospital. Entonces empecemos a revisar y vemos cómo este artículo publicado el año pasado en el Journal de Trombosis nos muestra que algunos hallazgos del laboratorio, aunque no todos, parecen ser similares a la coagulación intravascular diseminada asociada a sepsis, pero que a diferencia de esta, la coagulopatía inducida por COVID parece ser más protrombótica que hemorrágica. ¿Cuáles son esas diferencias que encontramos nosotros cuando comparamos COVID-19 contra coagulación intravascular diseminada? Y es que vemos una importante elevación del dímero D y del fibrinógeno, mientras que los cambios en los tiempos de coagulación y de las plaquetas, por lo menos en las fases tempranas de la infección, son mínimos. Hay un aumento importante de la interleuquina 6 que se asocia a la elevación del fibrinógeno. Además, la coagulopatía se asocia a la severidad de la enfermedad
Esta es secundaria a la tromboinflamación que hay asociada pues, a la enfermedad, pero no necesariamente a la actividad viral. Además, el dímero D elevado al ingreso se asocia con mayor mortalidad y también lo hemos visto. Y también se ha visto en nuestros pacientes cómo el incremento del dímero D luego del ingreso puede preceder la falla multiorgánica y la coagulación intravascular diseminada. Entonces, el sangrado es infrecuente a pesar de que hay coagulopatía. Entonces, en este mismo estudio que les mostraba del Journal de Trombosis, vemos cómo la coagulopatía es una característica común en la infección por SARS-CoV-2. Pero que es importante revisar aquí es que vemos que hay un aumento del dímero D cercano del 46.6% en los pacientes con infección por SARS-CoV-2, con una prevalencia que puede ir del 43% en los pacientes no graves hasta un 60% en los pacientes que están en la UCI críticamente enfermos. Mientras que la trombocitopenia no es un hallazgo que sea estadísticamente significativo. Está descrito solo en el 8% de los pacientes que ingresan a UCI y en el 4% de los pacientes que se quedan en hospitalización general. Es por eso que la ausencia de la trombocitopenia refleja que esto no es una coagulopatía de consumo típica de la coagulación intravascular diseminada. En este estudio publicado del Journal Clínico de Virología del año pasado, nos muestra que no se encontraron diferencias significativas en la mortalidad a los 28 días entre los pacientes que recibieron heparina y los pacientes que no recibieron heparina. Una diferencia de 30% versus 29% con una P de 0.10 que no muestra una diferencia que sea estadísticamente significativa. Sin embargo, la mortalidad a los 28 días de los pacientes que recibieron heparina fue menor cuando estos pacientes tenían un dímero D que estaba elevado 6 veces por encima su valor normal, con una P que es estadísticamente significativa de 32% versus un 52%. Que es importante tener este estudio y es que los autores no informaron las dosis específicas de heparina que recibieron los pacientes. Lo único que nos muestran los autores es que los pacientes recibían dosis profilácticas de heparina, pero no nos quedaba claro cuál era esa dosis profiláctica que el autor utilizaba. Entonces, revisemos cuáles son los escenarios clínicos que tenemos. Entonces, empecemos primero por el escenario del paciente ambulatorio y miremos cuáles son las recomendaciones que nos hace la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. La primera es fomente la deambulación de su paciente, es decir, el paciente que usted recibe en urgencias y que es candidato a darle un egreso temprano, es el paciente al que usted debe decirle, por favor, manténgase hidratado, realice ejercicio de extremidades inferiores, realice cambios frecuentes de posición, están descritos que incluso cada 60 minutos, evite, por favor, permanecer sentado o de pie mucho tiempo y evite mantener las piernas cruzadas, es decir, darle a su paciente la información necesaria que disminuya el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. El escenario 2 es el paciente que sí requiere hospitalización, el paciente que por alguna condición que usted encontró en urgencias es ese paciente que se beneficia de un manejo intrahospitalario. ¿Qué dice la Sociedad Española de Trombosis? Y es que absolutamente todos estos pacientes deben recibir heparina de bajo peso molecular a una dosis profiláctica. Y si su paciente tiene una contraindicación absoluta para ello, por ejemplo, la presencia de hemorragia activa o trombocitopenia por debajo de 25.000, la recomendación es hacer tromboprofilaxis mecánica con una reevaluación constante para mirar en qué momento podemos empezar la heparina de bajo peso molecular. ¿Hasta cuándo mantener la tromboprofilaxis? ¿Qué nos dice la Sociedad Española de Trombosis? Hasta que el paciente sea dado de alta. Ahora miremos qué dice el CHES. Estas recomendaciones fueron publicadas también el año pasado y la pregunta que nos hacíamos era si todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 sospechoso o confirmado debían recibir profilaxis para enfermedad tromboembólica venosa. Y la recomendación es que sí, que absolutamente todos los pacientes deben recibir tromboprofilaxis farmacológica para los pacientes tanto sospechosos como confirmados, independiente de las escalas de riesgo que les mencionaba al inicio. Es decir, si usted calcula la escala de Padua, de Caprino, de Improve y es baja, independiente de que sea baja, si su paciente tiene sospecha o está confirmado para COVID-19, este paciente debe recibir profilaxis farmacológica, excepto, como decía la Sociedad Europea, si existe una contraindicación absoluta para ello, es decir, hemorragia activa o trombocitopenia severa. Y si existe contraindicación, volvemos nuevamente a la recomendación de, por favor, utilice compresión mecánica intermitente, pero por favor reevalúe de manera regular en qué momento puede usted dar inicio a la profilaxis farmacológica.
Incluso nos recomendaba que en aquellos pacientes críticamente enfermos podía ser razonable utilizar tanto la tromboprofilaxis farmacológica como la tromboprofilaxis mecánica. La siguiente pregunta que nos hacíamos cuando revisábamos las guías del CHES era ¿cuál es la intensidad de la profilaxis que deben recibir los pacientes con COVID-19? Y ellos nos decían que los pacientes hospitalizados que no están críticamente enfermos, es decir, que no están en UCI, la recomendación era recibir profilaxis a la dosis estándar de tromboembolismo venoso. Y que aquellos pacientes críticamente enfermos sugerían, es decir, con un nivel de evidencia menor, pero no despreciable, la dosis estándar en lugar de la dosis de tratamiento intermedio. Esta era una sugerencia basada en la opinión de expertos. Cuando hablábamos de la dosis estándar, ellos hablaban de la dosis que usted utilizaba de manera rutinaria en su hospital para prevenir enfermedad tromboembólica venosa en pacientes no COVID. La recomendación importante era no utilizar, y esto sí que es importante, no utilizar umbrales de biomarcadores como dímero D elevado como única variable para ajustar la dosis de la anticoagulación. Y es que muchas veces veíamos que se ajustaba, se subía o se disminuía la dosis del tratamiento que estaba recibiendo nuestro paciente por las variaciones que habían en el dímero D como marcador aislado. La recomendación es, por favor, no lo utilice únicamente. Ahora bien, le preguntamos también al CHES cuál era la intensidad entonces de la profilaxis que debían recibir y ellos como nos recomendaban entonces que debía ser. Si el paciente tenía una depuración de creatinina mayor a 30 mililitros por minuto evaluado por Cockcroft, era heparina de bajo peso molecular, 40 miligramos subcutáneos al día, y si tenían una depuración por debajo de 30, la recomendación era disminuir el 50% de la dosis a 20 miligramos subcutáneos. Aparece después este algoritmo y este algoritmo hizo que también variara un poco nuestras conductas y era definir en qué pacientes podíamos no solamente utilizar una tromboprofilaxis estándar, sino utilizar una terapia de anticoagulación plena. Entonces nos proponía el siguiente algoritmo. Primero, confirme que su paciente tiene COVID-19. El segundo, evalúe si su paciente cumple con criterios de severidad, uno o más de estos criterios, que podía ser el paciente con una frecuencia respiratoria por encima de 30, su paciente hipoxémico con una PAFI baja o que tenía una progresión radiológica importante mayor al 50% después de 24 a 48 horas de su ingreso. Y además, calculara el score de sepsis, de coagulopatía inducida por sepsis, y si este cálculo era mayor a 4 o su valor de dímero D estaba 6 veces por encima de su valor normal, usted podía considerar el inicio de la anticoagulación en terapia plena. ¿Qué nos dice este score? Entonces nos decía que aquellos pacientes que cumplían 3 criterios, que era el recuento de plaquetas, que tenían alteración en el tiempo de protrombina o que tenían un SOFA elevado y que este puntaje era mayor a 4, estos pacientes podían tener una mortalidad cercana al 30% a los 28 días. Miremos qué decían las recomendaciones colombianas. Entonces traje aquí la Asociación Colombiana de Neumología, su Neumocito. Nos decía que aquellos pacientes con hospitalización o que estuvieran tanto en sala general o en la unidad de cuidados intensivos, usted debía definir la dosis de heparina de bajo peso molecular que requería su paciente de acuerdo al riesgo trombótico. Pero en lo que hacían bastante énfasis era que si su paciente tenía un empeoramiento del dímero D, del fibrinógeno, de los tiempos de coagulación o de las plaquetas, después de 24 a 48 horas de la medición inicial, o sospechaba enfermedad tromboembólica venosa, o había un empeoramiento dramático en la oxigenación, en ese paciente usted debía hacer una búsqueda activa de enfermedad tromboembólica venosa y hacer anticoagulación formal. Hasta ese momento, y esto estoy hablando finalizando el 2020, teníamos claro que los pacientes que estaban en hospitalización general los podíamos dejar con una dosis estándar de heparina de bajo peso molecular y que probablemente los pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos críticamente enfermos se beneficiaban de una terapia anticoagulante plena. Perdía peso las dosis intermedias de anticoagulación. Aparecen entonces en el 2021 y estas guías fueron publicadas hace un poco más de un mes, creo que la mayoría yo las revisamos, las guías de la Asociación Americana de Hematología del 2021, en el que evaluábamos y buscábamos respuestas con respecto a cuál era la mejor terapia tromboprofiláctica para nuestros pacientes con infección por COVID-19. Entonces, nos divide a los pacientes en dos grandes grupos. Los pacientes con enfermedad aguda, es decir, aquellos pacientes con COVID-19 que requieren ingreso al hospital, pero que no requieren un apoyo avanzado, es decir, que el paciente no necesita estar en la UCI. Y nos muestra lo que ya sabíamos, y se sugiere el uso de la anticoagulación en intensidad profiláctica
sobre la intensidad intermedia o terapéutica en aquellos pacientes que tienen una enfermedad aguda relacionada con COVID-19, pero esto sí que es importante, que no tienen sospecha o que no tienen un evento tromboembólico confirmado. Y el segundo escenario era qué pasaba con aquellos pacientes críticamente enfermos, es decir, aquellos pacientes que desarrollaban falla respiratoria o que tenían insuficiencia cardiovascular que los hacía que uno tuviera que trasladarlos a la unidad de cuidado intensivo. Pues la respuesta es la misma. Se sugiere el uso de la anticoagulación de intensidad profiláctica sobre la intensidad intermedia o terapéutica en pacientes con enfermedad crítica si no tienen sospecha o no tienen un tromboembolismo confirmado. Y esto lo resalto, que no tengan sospecha o que no tengan un tromboembolismo confirmado. Es decir, que la Sociedad Americana de Hematología nos confirma lo que veníamos haciendo desde el 2020 y es procurar por utilizar las dosis profilácticas estándar sobre las dosis de intensidad intermedia. Algo que es súper importante, y si ustedes han visto las guías, nos hablan siempre de sospechar enfermedad tromboembólica venosa. ¿Y cómo hago yo para sospechar o en quién debo yo sospechar enfermedad tromboembólica venosa? Y es pues en aquellos pacientes que tienen una aparición súbita de hipoxemia que no se explica por un empeoramiento de las imágenes, es decir, la neumonía no empeoró, el paciente que tiene clínica de trombosis venosa profunda, que persiste taquicárdico o que persiste hipotenso, que hace elevación de biomarcadores como troponina o como PNP, que hace hipertensión o disfunción del ventrículo derecho en el ecocardiograma o que tiene una elevación importante del dímero D con otros marcadores inflamatorios normales como pudieran ser la ferritina o la PCR. Otra pregunta que nos hacemos frecuentemente y que ocurre en los ámbitos clínicos desde urgencias es si yo puedo continuar con los anticoagulantes de acción directa en los pacientes que tienen COVID-19. Lo que hay que saber es que los anticoagulantes de acción directa interactúan con las vías metabólicas, tanto con la glicoproteína P como con la citocromo P450 y hacen interacciones fármaco-fármaco. Sabemos además que la dexametasona es un inductor de la citocromo P450, por eso debemos tener precaución cuando utilizamos este tipo de medicamentos. Y cuando hacemos la búsqueda, vemos que el uso de apixaban y dexametasona está contraindicado en aquellos pacientes con COVID-19 porque la dexametasona va a disminuir el nivel del efecto del apixaban. Esto relacionado con el metabolismo que tienen a nivel hepático con la citocromo P450. Lo mismo ocurre con rivaroxaban. Entonces, está contraindicado. Han surgido una serie de preguntas que se empezaron a publicar por la Sociedad Americana de Hematología desde diciembre del 2020 hasta finales de enero del 2021, donde los clínicos se interrogaban una serie de cosas que no estaban pues totalmente resueltas en las guías. Entonces la primera era qué pasaba si yo diagnostico un tromboembolismo pulmonar y no puedo realizar un angiotac, es decir, yo tengo un diagnóstico, una sospecha clínica alta de embolia pulmonar, pero no puedo realizar un angiotac de tórax. Entonces, lo más importante, y esto me pareció súper bonito, y era que decía, por favor, confíe siempre en la evaluación clínica que usted hace de su paciente, basada en la historia clínica, en el examen físico y en otras pruebas diagnósticas. Además, recuerde que cerca del 7 al 39% de los pacientes con COVID-19 y ventilación mecánica pueden tener enfermedad tromboembólica venosa. Y además, usted puede considerar que su paciente tiene un tromboembolismo pulmonar con una probabilidad moderada o alta si su paciente presenta trombosis venosa profunda, está hipotenso o taquicárdico, como decíamos hace un rato, tiene un deterioro respiratorio que no se explica o que tiene otros factores de riesgo, como antecedente de enfermedad tromboembólica venosa, cáncer o terapia hormonal. Entonces, usted puede decir que su paciente lo tiene si su evaluación clínica y su probabilidad pretest es intermedia alta. La otra pregunta que le hacían y que me pareció súper interesante, incluso nos la hacen a nosotros en la práctica clínica diario, es si un nivel normal de dímero D me descarta la enfermedad tromboembólica venosa. Y la respuesta fue concreta, sí. Realmente la tasa de falsos negativos asociado a pacientes con infección por SARS-CoV-2 se desconoce, pero se han reportado tasas tan bajas como del 1 al 2%. Entonces, si usted tiene un dímero D en un paciente con infección por SARS-CoV-2 y este dímero D es normal, la probabilidad de que su paciente realmente tenga enfermedad tromboembólica venosa puede ser incluso menor del 2%. Ahora bien, la pregunta contraria, ¿qué pasa si el valor del dímero D se eleva en el seguimiento? ¿Yo puedo decir con total certeza que mi paciente tiene enfermedad tromboembólica venosa? Pues la respuesta es no, porque recuerden que el dímero D es una prueba que es muy sensible, poco específica, es un producto de degradación de la fibrina
que tiene un sinnúmero de falsos positivos y pues que COVID-19 no es la excepción. Puede ser un falso positivo asociado a la infección. Si es posible y usted tiene la sospecha clínica, pues realice un TAC de tórax o haga un dúplex de miembros inferiores para tratar de confirmarlo. Si no, busque otras causas que pueden generar la elevación del dímero D, como puede ser que se haya sobreinfectado, por ejemplo, bacteriano, que además esté cursando con un síndrome coronario agudo, su paciente hizo una enfermedad renal aguda o está en coagulopatía, o recuerde que los pacientes con infección grave que hacen lesión pulmonar aguda o SDRA tienen niveles o valores muy altos de dímero D y de fibrinógeno independiente de la presencia o la ausencia de enfermedad tromboembólica venosa. Otra pregunta importante es, y esto ocurre sobre todo en los escenarios de urgencias, es si existe algún escenario de sospecha de tromboembolismo venoso en el que yo pueda considerar la anticoagulación terapéutica de manera empírica en pacientes que tienen COVID-19. Entonces, en los pacientes en los que no existe, y esto sí que es importante, contraindicación para la anticoagulación terapéutica y existe una muy alta sospecha clínica de trombosis, pero yo no puedo realizar en ese momento una imagen, por ejemplo, porque mi paciente está inestable, porque mi paciente está intubado, yo puedo iniciar, y es una recomendación que nos hace la Sociedad Americana de Hematología, iniciar la anticoagulación terapéutica empírica. Entonces, casos como cuáles. Si yo tengo un paciente que está con intubación orotraqueal, presenta cambios súbitos consistentes con embolia pulmonar, como los hemos revisado a lo largo de la charla, desaturación, taquicardia, disfunción del ventrículo derecho, imágenes y marcadores que están estables con respecto a la inflamación, yo puedo empezar anticoagulación terapéutica. Si además al examen físico yo encuentro hallazgos que me sugieran enfermedad tromboembólica venosa, como puede ser la presencia de tromboflebitis, si el paciente tiene cianosis periférica o isquemia, o tiene trombosis de los filtros o de los catéteres de diálisis, pues yo estoy con toda la autoridad de iniciar terapia anticoagulante. O lo mismo si yo encuentro un paciente con falla ventilatoria que tiene un dímero D muy alto sin otras causas explicables, puedo iniciar terapia anticoagulante terapéutica. Ahora bien, otra pregunta importante es, que esta sí no la responden las guías de CHES desde el año pasado, y es si yo puedo utilizar terapia trombolítica en los pacientes con COVID-19, hablando de que estos pacientes son más protrombóticos, que tienen mayor riesgo de trombosis que de sangrado. Entonces la respuesta es no se recomienda el uso de trombolíticos en pacientes con COVID-19 a menos que exista otra causa, otra indicación clínica de trombolisis, como es, por ejemplo, el paciente con infarto agudo de miocardio por elevación del ST, el paciente que tiene una ACV y que llega en ventana, o el paciente que tiene además un tromboembolismo pulmonar y que tiene inestabilidad hemodinámica. Ahora bien, el escenario número 3 es el paciente al alta hospitalaria. Entonces, ¿qué dicen las guías CHES del año pasado con respecto a qué hacer con estos pacientes? Y es si estos pacientes, después de que yo los he tenido hospitalizados, deben recibir profilaxis cuando los envío a casa. La respuesta es que no es necesaria la profilaxis para todos los pacientes que yo decido enviar a la casa, pero es muy importante tener en cuenta que debe haber una decisión multidisciplinaria en el momento del alta, porque yo debo evaluar independientemente a mi paciente, porque habrán algunos que puedan beneficiarse de la tromboprofilaxis extendida al egreso. Esto es, por ejemplo, los pacientes con antecedentes de cáncer, con movilidad reducida, en los que yo pudiera evaluar si este paciente se beneficia de una terapia extendida. Y la pregunta es ¿cuánto tiempo? Pues se recomendaba en ese momento terapias que no superaran los 14 días de anticoagulación, de profilaxis extendida con heparinas de bajo peso molecular. ¿Qué nos responde la Sociedad Americana de Hematología con respecto a esta misma pregunta? Entonces nos dice, aquellos pacientes hospitalizados por una patología médica tienen mayor riesgo de tromboembolismo venoso hasta 90 días después del alta. Eso no hay duda, tenga o no tenga COVID. Hay estudios observacionales de COVID-19 que muestran que hay una incidencia de tromboembolismo venoso sintomático que puede estar entre el 0 y el 0.6% a los 30, 42 días incluso después del alta. Por eso es que hay unos estudios interesantes que vienen pues en camino con el uso incluso de anticoagulantes de acción directa que nos plantean el uso de dosis reducida hasta por 42 días. Además, lo más importante es que usted siempre debe considerar los factores de riesgo de tromboembolismo venoso independiente y, sobre todo, poner en la balanza cuál es el riesgo de hemorragia que tiene su paciente. Porque si bien su paciente puede ser candidato a tromboprofilaxis extendida, si el riesgo de hemorragia supera el beneficio, su paciente no puede recibir la terapia extendida.
Algo también que nos tiene que quedar súper claro es que si su paciente efectivamente hizo un evento tromboembólico documentado estando hospitalizado, la recomendación es que ese paciente debe permanecer al menos por 3 meses anticoagulado. Esto es una recomendación que nos hacen las guías europeas desde el 2019 con un nivel de evidencia 1A. Y que además si yo decido iniciar anticoagulación oral en estos pacientes, la recomendación actual es iniciar un anticoagulante de acción directa, Apixa, Dabiga o Rivaroxaban, en lugar de un antagonista de vitamina K, excepto si su paciente tiene una contraindicación absoluta para ello, como pudiera ser que se encuentre en estado de embarazo, que esté lactando, que tenga un síndrome antifosfolípido confirmado o que tenga una enfermedad renal grave. Para finalizar, 3 diapositivas en las que vamos a tratar de resumir toda esta información, como les decía, todo lo que hemos leído desde el 2020 y la idea es que todos nos llevemos un concepto claro y es lo que estamos haciendo en la actualidad en Fundación Santa Fe. Paciente con COVID-19 diagnosticado, lo primero que usted tiene que evaluar es el ámbito donde lo va a dejar. Si lo va a enviar a casa, paciente que nosotros vemos en el container y enviamos para la casa, la recomendación es no requiere profilaxis farmacológica, pero sí debe usted como médico comprometerse a darle las recomendaciones de las que hablábamos hace un tiempo sobre hidratarse, moverse, hacer actividad física. Si su paciente lo va a dejar hospitalizado, usted debe preguntarse si su paciente venía recibiendo anticoagulación antes de hospitalizarse por alguna otra causa. Pacientes con fibrilación auricular, pacientes que tenían de base una válvula mecánica, que tenían una enfermedad tromboembólica venosa. Si la pregunta es sí, usted debe evaluar con qué anticoagulante venía su paciente, warfarina o con DOAX. Si su paciente no venía recibiendo anticoagulación previa, usted lo primero que tiene que hacer es evaluar el riesgo de hemorragia individual que tiene su paciente. Y después de esto, evaluar si su paciente tiene un riesgo alto de hemorragia porque tiene sangrado activo o trombocitopenia severa. Ese paciente no puede recibir tromboprofilaxis farmacológica, pero debe ofrecérsele algo. Y la recomendación es que utilice compresión mecánica intermitente combinado con medidas de elastocompresión. Reevaluación continua para mirar en qué momento yo puedo devolver mi paciente a tromboprofilaxis farmacológica. Si su paciente no tiene riesgo de hemorragia, la recomendación es estratificar el riesgo trombótico de su paciente para definir cuál es el manejo que va a iniciar. Ese riesgo lo puede clasificar como bajo, alto, paciente que ya está en la UCI o paciente que tiene alta sospecha o ya tiene un tromboembolismo venoso confirmado. Entonces, revisemos acá aquellos pacientes que ya venían con anticoagulación previa. Entonces decíamos que los pacientes que venían con anticoagulación previa, yo tenía que revisar si venía con antagonistas de vitamina K o con DOAX y con eso iba a tomar conductas. Entonces, si el paciente viene con antagonistas de la vitamina K porque tiene un síndrome antifosfolípido, porque tiene enfermedad renal crónica severa y no puede recibir otro anticoagulante, porque tiene una válvula mecánica, porque tiene una FA valvular que no lo puse aquí, la recomendación es que si usted lo va a hospitalizar, haga el cambio e inicie heparinas de bajo peso molecular. Si su paciente venía con DOAX, Apixaban, Dabigatran o Rivaroxaban, y su paciente cumple criterios para meterlo al protocolo recovery, que es el inicio de dexametasona en pacientes con neumonía, que lleven más de 7 días de síntomas, que tienen requerimiento de oxígeno y pues que obviamente tienen diagnóstico de COVID-19, si su respuesta es no, usted puede continuar con los DOAX. Es que hemos tenido pacientes que se hospitalizan por COVID, pero la causa de la hospitalización no es su COVID, sino que tienen una infección urinaria, por ejemplo. En esos pacientes yo puedo darle continuidad a los anticoagulantes de acción directa. Pero si su paciente es candidato a protocolo recovery, es decir, yo voy a iniciar dexametasona 6 miligramos al día, la recomendación actual es cambiar los anticoagulantes por heparinas de bajo peso molecular, porque recuerden la interacción que tenemos fármaco, que van a disminuir la efectividad de los anticoagulantes de acción directa. Ahora bien, miremos los pacientes que no venían con anticoagulación previa. Entonces decíamos que con estos pacientes yo estratificaba el riesgo de hemorragia y si mi paciente no tenía riesgo de hemorragia, yo estratificaba el riesgo trombótico que tenía mi paciente. Lo dividía en 4 grandes grupos: bajo riesgo, alto riesgo, sospecha o tromboembolismo venoso confirmado, o si su paciente está en la unidad de cuidados intensivos. De acuerdo a estos riesgos, usted toma conductas. ¿Cuáles son las conductas? Si su paciente tiene bajo riesgo o alto riesgo trombótico, pero está en hospitalización general, la recomendación es dosis estándar de heparina de bajo peso molecular. Pero, y esto sí que es importante, dosis estándar teniendo en cuenta peso y depuración de creatinina. Si su paciente tiene una depuración de creatinina, ojo, calculada por Cockcroft,
mayor a 30 mililitros por minuto, la recomendación es 40 miligramos subcutáneos día. Si su paciente tiene una depuración menor de 30, la recomendación es disminuir el 50% de la dosis, es decir, 20 miligramos subcutáneo día. Pero si su paciente pesa más de 120 kilos o el índice de masa corporal de su paciente está por encima de 40, usted debe duplicar, aumentar el 50% de la dosis. Esto no es dosis intermedia, esto es una dosis ajustada a peso, que es 40 miligramos de enoxaparina cada 12 horas. Y si su paciente tiene depuración de creatinina menor de 15 mililitros por minuto, en esos pacientes la recomendación ya no son las heparinas de bajo peso molecular, sino la heparina no fraccionada a dosis de 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas. Si su paciente tiene sospecha, alta sospecha, o tiene una enfermedad tromboembólica venosa confirmada, la recomendación es heparina de bajo peso molecular a dosis plena. Ojo, si la depuración de creatinina es mayor a 30 mililitros por minuto, la dosis es 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Si su paciente tiene una depuración de creatinina menor a 50, por favor, ajuste la dosis. Esto tampoco es dosis intermedia. Lo que usted tiene que hacer es reducir el 50% de la dosis a una dosis de 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas. Y si su paciente tiene depuración menor a 15, la recomendación es el uso de heparinas no fraccionada en infusión continua. Siempre reevaluación continua de función renal. Y si su paciente está en UCI, que es el gran problema y es donde ha habido tantas dudas, las guías dicen individualice su paciente. Individualice su paciente es evalúe si su paciente tiene realmente una alta sospecha de enfermedad tromboembólica venosa. Si la respuesta es no, probablemente usted puede continuar con la dosis estándar. Si su paciente, además de la neumonía por SARS-CoV-2, usted tiene una alta sospecha o ya confirmó una enfermedad tromboembólica venosa, la recomendación es anticoagular pleno a su paciente. Lo que sí nos queda claro es, usted puede utilizar o la dosis estándar o la dosis plena, pero lo que perdió totalmente cabida o perdió peso es la dosis intermedia. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? Y es que la enfermedad tromboembólica venosa es una enfermedad con una altísima carga de mortalidad. Recordar que la inflamación y la trombosis son un proceso sincrónico de la enfermedad. La coagulopatía se asocia a COVID, la coagulopatía está asociada a COVID-19 y es más protrombótica. Todos los pacientes hospitalizados, todos requieren tromboprofilaxis farmacológica o mecánica, pero todos requieren tromboprofilaxis. ¿Hay falta de evidencia para el uso de dosis intermedias? Sin duda, falta de evidencia y por eso ha perdido peso esta recomendación. Y lo más importante es que a la fecha no tenemos toda la información aún. Recuerde siempre que necesitamos un trabajo en equipo, siempre. Muchas gracias. Aquí pues quedan mis correos